fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Escuchas Poesía para el Alma en Tu Voz Radio. A la altura del año 2023, se ha perdido la cultura de la lectura. La mayoría de las personas que ahora tienen quizá el hábito de aprender cosas nuevas ya no leen. De hecho, en su mayoría las personas, si quieren enterarse de algo nuevo, por medio de libros, existen los audiolibros. Lo cual me resulta interesante porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si yo no saco tiempo para leer la Biblia, de pronto podría utilizar la opción del audiolibro y mientras hago otras actividades, de pronto colocar la Biblia en un audio e irla escuchando día a día. Hay distintas voces, hay voces de mujeres, hay algunas que leen con acento español, otros que leen con un acento un poco más latinoamericano o mexicano en este caso. Pero cada forma, cada lectura de la Biblia se hace de manera distinta. Sin embargo, algo que noto en la Biblia es que la mayoría de las historias de las personas tienen páginas muy vistosas. David no se pasó toda su vida en guerra. David también tuvo años de paz. Algunos, no muchos, pero los hubo. Pero esos años de paz que vivió el reino de David no fueron tan reflejados en la historia. Igual la historia de Salomón, si ustedes revisan la historia de Salomón, fue un reinado en el que hubo paz. Y no todo acerca del reinado de Salomón se refleja en la Biblia. De modo que los escritores de este libro o de esta unión de libros, los que iban escribiendo en los papiros, los que iban escribiendo en los rollos, ellos iban escribiendo las cosas más resaltantes. E iban diciendo, bueno, hoy el rey mató a un gigante, hoy el muchacho mató a un gigante, vamos a escribir en la historia, el jovencito hijo de Isaí mató a un gigante. La Biblia no habla de las historias donde David estaba apacentando las ovejas solamente. Lo único que menciona acerca de la historia de David apacentando las ovejas fue cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, para ungir al próximo rey, y David no estaba en casa porque estaba apacentando las ovejas. De modo que no se reflejan tanto esas páginas en las que no hubo demasiada actividad. Incluso del mismo Jesucristo nosotros podríamos decir, ¿qué pasó entre los 12 años de Jesús y los 30 años? ¿Qué pasó en esos 18 años? ¿Qué ocurrió con la vida de Jesús? ¿Por qué no hay nada escrito bíblicamente en cuanto a la vida de Jesús? ¿Qué pasó en la vida de Jesús durante esos 18 años? Y ahí tenemos que entrar a la historia extra bíblica y darnos cuenta pues que Jesús estuvo estudiando, estuvo preparándose, estuvo haciéndose un rabí, un maestro, estuvo haciéndose una persona que se ganaba
el estatus que necesitaba para que lo respetaran como maestro. Es decir, Jesús naturalmente como hombre, no solamente la gente lo seguía porque hablaba bonito, sino también porque tenía las credenciales necesarias, tenía los grados necesarios para poder ser llamado maestro. No era que nada más venía cualquier persona, se levantaba, se colocaba en un lugar alto y empezaba a dar un discurso. No, Jesús, por eso él enfrentaba a los fariseos y enfrentaba a las personas conocedoras de la ley, porque Jesús también fue experto en la ley. Pero no sale escrito en la Biblia esto. Y revisando y revisando, analizando, escudriñando, viendo la Biblia como la unión de muchos libros, podemos ver que Juan escribió y son tantas las cosas que hizo Jesús, tantos los milagros que hizo Jesús, que no cabrían los libros en la tierra de tantas cosas que Jesús hizo. David hizo muchas cosas. Moisés, la vida de Moisés da un salto desde que era un bebé, da un salto hasta los 6 años, de los 6 años da un salto hasta que era un joven, y luego de que era un joven a que era un hombre de 40 años y mató a un egipcio y salió huyendo. Y de ahí pasan prácticamente 40 años en silencio de la vida de Moisés. No se sabe qué hacía Moisés durante esos 40 años. Estuvo apacentando ovejas, posiblemente criando sus hijos con su esposa, Séfora, quizá apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y no hay tantas cosas reflejadas de la vida de Moisés, sino hasta el momento en que Dios lo llama. Y yo me pongo a analizar y si alguien estuviera escribiendo acerca de mí, si alguien estuviera escribiendo acerca de mi vida, ¿cuántas pausas tendría que hacer esta persona para borrar momentos sin trascendencia de mi vida? Momentos en los que las páginas han sido grises. Porque en los libros de historia, en libros como la Biblia, se escriben los momentos en que alguien hizo algo muy importante, por positivo o por negativo. Si escribiste algo positivo, fue porque algo bueno de verdad, algo resaltante hiciste. La historia de los samuráis. No se sabe qué pasó con los samuráis, pero hubo un hombre que marcó la historia de los samuráis. Fue un hombre llamado Katsumoto. Este hombre quizá hizo muchas cosas en su historia, en su vida, y los japoneses, los samuráis, tienen eso como parte de la cultura. Pero no se escribe todo acerca de la vida de Katsumoto. No se escribe todo acerca de la historia de Simón Bolívar. No se escribe todo acerca de la historia de Abraham Lincoln. No se escribe cuántas veces Abraham Lincoln perdió las elecciones a ser presidente de los Estados Unidos. Todas esas cosas quizás no están escritas en muchos libros. No sabemos lo que hacían día a día, pero sabemos las páginas más importantes de sus vidas. Los episodios más importantes de la vida de una persona. Jesús tuvo sus primeras páginas escritas a la edad de 12 años. Cuando Jesús fue y se levantó y se metió en el templo
y se puso a enseñar y a hablarle con sabiduría a los maestros de la ley. Eso ocurre a los 12 años de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Posterior a eso, vemos que Jesús empieza su ministerio a los 30. Y si yo hiciera una revisión acerca de mi vida, o usted hiciera una revisión acerca de su vida, ¿cuántas páginas de su libro serían aburridas de leer? ¿Cuántas páginas de su libro no quedarían marcadas para la historia? Si revisamos en nuestra relación con Dios, hubo páginas de hombres importantes como Salomón, que tuvo momentos de mucha sabiduría, momentos como aquel en que las dos mujeres le llevaron al niño porque una decía que era de ella y la otra, que el niño había muerto, estaba queriendo quitarle el niño a esta mujer. Y Salomón tomó una decisión donde dijo, bueno, vamos a picarlo por la mitad y le damos la mitad a cada una. Y una mujer dijo, pues sí, hagámoslo así. Y la otra mujer dijo, no, si quiere déselo a ella, pero no lo mate. Y Salomón, con esa decisión, se dio cuenta quién era la madre. Ese episodio está escrito en la historia del rey Salomón. Pero también está escrito en la historia que Salomón era el hombre más rico de la tierra, que le traían oro de Ofir, que le traían regalos y presentes de otros reinos. Pero así como hay páginas tan positivas y tan importantes en la vida de Salomón, hay páginas muy oscuras donde Salomón permitió que una mujer, que era una reina extranjera, trajera a su dios pagano e hiciera un altar en un lugar de Israel. Eso también está escrito en la historia de Salomón. Cuando yo analizo mi vida, o cuando usted analice su vida, usted vea, hay páginas blancas y hay páginas rojas. Las páginas blancas, identifíquelas como los momentos positivos, y las páginas rojas, identifíquelas como momentos negativos. ¿Cuántas páginas blancas se han escrito en tu libro? ¿Cuántas páginas se han escrito en tu libro acerca de cuán cerca has querido estar de Dios? ¿Cuántas páginas rojas acerca de tus traiciones a Dios se han escrito en tu libro? ¿Cuántas páginas se han escrito acerca de lo lejos que has estado de Dios en ciertos momentos? Lo que se escribe acerca de la historia de Nabucodonosor fue que por haberse exaltado demasiado y por haberse levantado y dicho, este es el reino que yo construí, se convirtió como una bestia salvaje y estuvo 7 años en los que le creció cabello, le crecieron garras y anduvo errante por el mundo como un animal salvaje hasta que él reconoció que se había llenado de orgullo y que tenía que darle la gloria a Dios. Esas son las páginas más importantes de la vida de Nabucodonosor. Cuando se exaltó, no sabemos demasiado acerca de Nabucodonosor, pero sabemos que hizo una estatua y sabemos que se convirtió en una bestia salvaje. Pero cuando hablamos del profeta Daniel, que vivió en esos tiempos de la cautividad en Babilonia,
Hablamos del profeta Daniel, a quien le dijeron que no se levantara a orar, que aquel que orara a otro Dios lo iban a echar al foso de los leones. Y Daniel fue y dijo: abriré la ventana de mi casa y me pondré a orar frente a la ventana donde todos me vean. Oraré 3 veces al día. Posiblemente a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. A la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. 3 veces al día se arrodillaba a orar. Y eso está escrito en la historia de Daniel. En la historia de Nabucodonosor está escrito cómo se convirtió en una bestia. Pero en la historia del profeta Daniel está escrito cuán aguerrido fue, cuán valiente fue y cuán confiado en Dios y en sus principios estuvo, de que cuando le dieron el edicto de que el que orara a otro Dios sería echado al foso de los leones, lo acusaron y lo echaron al foso de los leones. Y otra página importante en la vida del profeta Daniel se escribió de cómo Dios cerró la boca de los leones. ¿Qué será escrito en el libro de tu vida? Aquellas ocasiones en que tuviste oportunidad de ayudar y decidiste no hacerlo. Aquellas ocasiones en que tuviste oportunidad de llevar palabra de Dios y no lo hiciste. ¿O estará escrito aquella vez que extendiste tu mano al caído? Aquella vez que levantaste a alguien. Aquella vez que ayudaste a alguien que no tenía esperanza. Ojalá en el libro de mi vida esté escrito cuánto tiempo quise estar al lado de mi Padre Celestial. Cuánto tiempo quise estar en las manos de Dios. Cuánto tiempo quise pasar en intimidad con Dios. Cuánto tiempo quise ser restaurado. Cuántas veces permití a Dios que moldeara mi vida. Y ojalá si alguien estuviera escribiendo ahí a mi lado, pudiera escribir cuánto Juan Carlos Brando amó a Dios. Al final de mis días, si alguien llega a recordarlo, ojalá esté escrito: Juan Carlos Brando pasó por una dificultad, pero nunca dejó de confiar en Dios. Juan Carlos Brando tuvo caídas y fue un hombre quebrado, un hombre roto, pero siempre pudo darle la gloria a Dios en su vida. Juan Carlos Brando fue un hombre que tenía muchos defectos, pero que siempre estuvo agarrado de la mano de Dios, que nunca dejó de amar a Dios, que nunca dejó de amar a su Padre Celestial. Ojalá que mi vida no tenga esas páginas rojas en las que diga cuánto me alejé de Dios, pero ojalá que tenga esas páginas blancas en las que diga cuánto me acerqué a Dios, cuánto anhelé estar en su presencia. Que tu libro tenga escrito lo que tú has hecho. Pero si estuviera escribiéndose ese libro ahora mismo, ¿qué páginas estaría escribiendo ahora? Una página blanca donde todos te conocerían por lo cerca que quisiste estar de Dios. Una página roja donde todos supieran lo lejos que quisiste estar de Dios. O una página gris que a nadie le va a importar. Le pido a Dios que nuestras vidas estén llenas de páginas que hablen de cuánto amamos a nuestro Dios, cuánto confiamos en Él y cuánto anhelamos estar en su presencia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y te pido que en cada página que se escriba acerca de mi vida, diga cuánto quise estar cerca de ti. Cuánto tiempo quise pasar contigo y cuánto te amé
con espíritu, alma, mente y corazón. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente miércoles. Sigan conectados con nosotros a través de la señal de Tu Voz Radio. Recuerden que esto fue Poesía para el Alma, la mejor forma de comenzar tu día.